Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo de qué parte del país país o mundo nos estén escuchando. Esta es la primera llamada. Bienvenidos. Gracias, bienvenidos a las personas que se están integrando y están haciendo comentarios, preguntando acerca del audio. Estamos a punto de comenzar. Esta es la segunda llamada. Bienvenidos y en un momento arrancaremos formalmente con este webinar. Segunda llamada. Muy bien, bienvenidos sean todos a este webinar de SalesUp. Mi nombre es Paulina Lara y antes de comenzar formalmente me gustaría confirmar que ya me están escuchando correctamente. Para ello les pediré me regalen un OK en el chat que les aparece en la parte inferior o superior de su pantalla. Con este OK sabré que ya estamos conectados, que ya me escuchan y que podemos iniciar. Gracias, excelente. Bienvenidos. Bien, pues como ven en pantalla, este es un webinar experto donde, como ustedes saben, amigos de SalesUp, les invitamos a que se capaciten con diferentes expertos en temas de coaching, ventas, marketing, capacitación, etcétera. Y el día de hoy nos acompaña en la sala virtual Beatriz Vilas, de Vilas Talentum. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paulina. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Como siempre, un verdadero placer. Genial, pues les platico un poco acerca de Beatriz. Ella es coach certificada, ha escrito varios libros donde nos habla acerca de la comunicación no verbal, también acerca del coaching y cómo a través de estos diferentes elementos se pueden hacer cambios positivos para nuestra productividad, para nuestra felicidad y lograr estar conectados con esta vida de una mejor manera. Esto que nos ayude eventualmente también a llevar mejores resultados. Actualmente, en Vilas Talentum está realizando diferentes aspectos de capacitación y contratación y por eso hoy nos trae unos grandes tips sobre los ejecutivos de ventas ideales. Y en la sala nos acompañan pues algunas personas que están en el proceso de ser comerciales o ejecutivos de ventas, sí, o ya lo son, y también gerentes directivos que están buscando esos puntos clave para encontrar a esa persona ideal que pueda cumplir los objetivos. Y pues lo que quiero invitarlos es a que, por favor, a través de nuestro espacio de preguntas y respuestas, que es Q_A o P_R, me hagan todos los comentarios y preguntas que quieran para Beatriz. Va a haber un espacio en el que vamos a permitirnos contestarlas, y así es que durante toda la presentación los invito a que utilicen este espacio, principalmente el de preguntas-respuestas, que no es el chat, sino el Q_A, porque ese nos permite que haya un registro sobre lo que ustedes van comentando. Así que pueden hacerlo por chat, pero idealmente preguntas, respuestas. Comenten y pregunten, va a haber un espacio en el que lo vamos a hacer y también hacia el final podremos hacerlo. Si queda algo sin responderse, pues Beatriz podrá contestarnos más adelante, podemos establecer una comunicación con ella, pero la intención es tratar de contestar las preguntas en este espacio. Así que los invito a aprovechar este espacio, preguntar todo a través de, pues sí, de este chat
y que disfruten muchísimo esta presentación. Beatriz, bienvenida, la sala es tuya. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Bueno, buenos días, como decía antes Paulina, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren ahora mismo. Es un verdadero placer para mí siempre trabajar con Paulina, con Salabs, porque es una herramienta que ya hace años que nosotros trabajamos con ella y nos ha ayudado muchísimo en todo este proceso de ventas y el proceso ejecutivo. Por tanto, cuando Paulina me comentó, oye, ¿qué te parece si volvemos a hacer otro webinar? Me pareció fantástico para poder dar por lo menos unas pequeñas pinceladas a todos aquellos que hoy están aquí con nosotros y poder ayudaros en lo que podamos, pues dentro de lo que nosotros vivimos día a día. Como bien ha explicado Paulina, nosotros nos dedicamos desde hace muchísimos años, 16 años exactamente, a consultoría en recursos humanos, coaching. Básicamente todas las técnicas que utilizamos son a través del coaching, inteligencia emocional, comunicación no verbal y trabajamos muchísimo con equipos de ventas. Por eso, los tips que hoy vamos a dar, me gustaría que después en los descansos podamos ir comentándolos poco a poco, porque nosotros siempre hablamos desde nuestra experiencia, en mi caso desde hace más de 25 años trabajando con equipos de ventas. Y por ello me gustaría que dentro de las posibilidades que nos da el webinar, esto sea muy, muy interactivo y que nos pregunten todas aquellas dudas que les puedan surgir, ya que para mí es un tema apasionante. Porque, seamos claros, una empresa que no vende es una empresa que no existe. Yo siempre digo, cuando hago coaching en las empresas, hacemos formaciones a los equipos de ventas, les pregunto que realmente qué es lo más importante para ellos, ¿no? Y está claro que el producto, tener bien el producto es muy importante. Yo siempre digo que una empresa se divide en 4 partes fundamentales. Una es la parte financiera, otra es la parte de producción, otra es todo lo que es la parte de recursos humanos y otra principal, y para mí es una de las principales, son los equipos de ventas, la parte comercial. Y realmente es el caballo de batalla de la mayor parte de las empresas con las que trabajamos todos los días. Por eso me gustaría que esta tarde puedan llevarse 3 ideas muy claras de este seminario. Y como bien nos ha dicho Paulina, después cualquier pregunta que quieran hacernos o bien por escrito, estaré encantada de poder contestarla. Las 3 claves que me gustaría que hoy se llevaran serían estas 3. ¿Cuáles son las habilidades principales que deben de tener los ejecutivos de ventas ideales? Siempre vamos a hablar de ideal, después veremos que muchas veces la realidad no es tan ideal, pero por lo menos nosotros vamos a hablar de qué es lo que debería de tener y si no lo tiene, desarrollar un buen ejecutivo de ventas. La segunda parte, más bien para aquellas personas que nos estén escuchando, que estén en la parte de contratación, bien sean directores, bien sean dueños de empresas o estén en departamentos de contratación. ¿Cómo evitar la rotación dentro de los equipos de ventas? Esta es otra de las grandes preguntas que me hacen continuamente en los cuadros de ventas. ¿Cómo puedo evitar que mis comerciales se vayan? Aunque a los que llevamos toda la vida en las ventas nos duela, es verdad que suelen decir que somos kamikazes, que somos personas que entramos y salimos con mucha facilidad, que parece que no tenemos muchos valores. Bueno, pues vamos a ver las 2 partes. ¿Qué tiene que hacer la empresa y qué tiene que hacer el trabajador? Y luego, por último, unido a esta parte de evitar la rotación y dentro de la contratación también, cómo motivar a los equipos para evitar esa rotación. Por tanto, como yo siempre digo, si ustedes se quedan con 3 ideas de este seminario, me doy por muy, muy satisfecha. Y estas serían las 3 ideas. Las habilidades principales, evitar la rotación y cómo aprender a motivar a nuestros equipos. Comenzamos con lo que podría ser las habilidades que realmente necesitan las personas que vayan a formar parte de nuestros equipos. Primero tendríamos que saber qué es un ejecutivo de ventas para nosotros. Yo a todos los que nos están escuchando les invitaría a que después, una vez que terminemos el seminario, lo escriban en un papel y realmente se digan a ellos mismos qué es para ellos esta figura dentro de su empresa, qué representa. A mí me gusta decir que realmente un ejecutivo de ventas, un buen ejecutivo de ventas, es la clave del éxito de nuestra empresa. Estoy totalmente convencida de ella. Es más, en muchas ocasiones, cuando son pequeñas empresas, autónomos y pequeños empresarios, yo siempre les animo a que sean ellos mismos
los que hagan esa función de directores comerciales. ¿Por qué? Porque en esta parte tan importante es donde va a estar todo el control de nuestra organización. Si somos capaces de tener esa gestión clarísima de nuestro equipo de ventas, estoy totalmente convencida que la empresa la van a tener muchísimo más controlada. Por tanto, esa gestión, ese control, si es una empresa de mayor volumen y no puede ser dada por el empresario en la pyme o cuando es un pequeño autónomo, tendremos que trabajar mucho quién es esa persona que va a ser el director de ventas o el ejecutivo de ventas, con las características que después vamos a explicar. Aunque es cierto que si hablamos de un director de ventas, tendrá que tener otras características que en este caso las pasaremos un poquito por encima. Vamos a centrarnos sobre todo en lo que sería en el ejecutivo de ventas. Luego lo que es en la gestión del equipo ya serían otras cuestiones más de dirección. También tendremos que tener en cuenta que esta persona va a ser la que, como estamos diciendo, puede darnos el éxito, pero también es la persona que puede llevarnos al fracaso absoluto de la empresa. Y por tanto, tendremos que tener mucho cuidado a la hora de contratar a esta persona y ya no solo a la hora de contratar, sino a la hora de hacer el seguimiento de esta persona. Veremos qué partes son importantes. Puede ser el pilar de nuestra empresa, pero posiblemente también puede ser la persona que nos pueda llevar a la quiebra absoluta. Por tanto, tendremos que tener en cuenta que esta persona es la que va a conocer todos los entresijos de nuestra empresa, va a conocer a nuestros clientes y va a tener la llave en sus manos de la entrada y el buen funcionamiento de nuestra empresa y el crecimiento constante de la misma. Vamos a ver que es muy importante ese seguimiento en las ventas. Vamos a ver que es fundamental que estemos también encima de esa persona que vaya a poder llevar este control. Pasamos a estas habilidades que tiene que tener. Para mí, una de las habilidades fundamentales que tendría que tener un buen ejecutivo de ventas son sus dotes de comunicación, ser un buen comunicador. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos desde el tono de voz que tiene, si no es el que más nos convence, aprender a modularlo, hasta el ritmo a la hora de hablar, cómo hace los cierres, cómo trabaja la comunicación. Esto va a ser fundamental. Si no se convierte en un gran comunicador, si ya no lo es, será complicado que pueda convencer a este cliente. Va a haber muchas otras características, pero tendremos, sobre todo vamos a ver más adelante que hay muchas herramientas que van a estar muy focalizadas a esto mismo, a convertirnos en grandes comunicadores. Siguiente punto muy importante es que esta persona tiene que ser una persona muy empática. ¿Qué significa esto? Empática es aquella persona que se pone en el caso del cliente, entiende perfectamente al cliente, pero no se lleva sus problemas a su casa. ¿Qué significa? No tiene que perder nunca el foco, tiene que ser totalmente alineado con la organización, tiene que estar totalmente alineado. Y aunque el cliente tenga una amistad, que el tema de la amistad nosotros siempre, me gusta decir más bien un compañerismo con ese cliente, que sepa claro dónde está su papel. El cliente se tiene que sentir escuchado, se tiene que sentir atendido, pero no tiene que convertirse en un colega del cliente. Esta parte va a ser muy importante. Por eso aquí hablo de la empatía, que es esta habilidad de comunicación que tienen los grandes oradores, de saber en cada momento ponerse en el papel del cliente, ayudar a esa persona, hacer que el cliente piense que realmente va a estar siempre ahí, pero sin olvidar su foco. Y el foco siempre va a ser el beneficio de la empresa y obviamente su propio beneficio. Tercer punto muy importante, las dotes relacionales. Esto, bueno, se sobreentiende y hay muchas cosas que vamos a ver que las vamos a sobreentender, pero muchas veces no se dan. A mí me suelen preguntar, ¿no? ¿Es muy importante que tenga el don de gentes? Bueno, pues es fundamental. Si es una persona muy tímida, es una persona que le cuesta hacer relaciones,
por muy metódica que sea, siempre le va a costar mucho más, que luego hablaremos de la importancia de ser una persona metódica y constante, pero es muy importante que tenga esta habilidad. Vuelvo a insistir que son habilidades que se pueden desarrollar, no tienen por qué venir innatas en la persona. Para eso están todos los equipos de recursos humanos que se tienen en las organizaciones para dar las formaciones pertinentes y desarrollar todas estas habilidades. Para ello vamos a utilizar técnicas como la PNL, programación neurolingüística, inteligencia emocional y coaching. Para mí estas son una de las 3 herramientas más importantes que hay. Hoy por hoy podemos encontrar muchísimas en el mercado, pero muchas herramientas nuevas que han surgido con el paso de estos años están todas muy focalizadas en estas herramientas, en la gestión de la inteligencia emocional, el coaching y la programación neurolingüística, que nos van a dar estos tips para poder avanzar diariamente. Una característica que a muchos ejecutivos de ventas se les olvida es la constancia. Esto es algo que me repiten mucho en las empresas. Sí, tiene mucho don de gentes, es muy empático con los clientes, pero es muy poco constante y es bastante desastroso con las cosas de las nuevas tecnologías y muy desastroso con los papeles. Bueno, cuidado con esto. Una de las necesidades muy claras de un ejecutivo de ventas es ser una persona constante en su día a día y ser una persona ordenada. Si no es una persona constante y ordenada, va a ser complicado que pueda conseguir hacer unas buenas ventas, porque las ventas tienen unas fases que hay que pasar y en la última fase está la fase del mantenimiento. En esa fase del mantenimiento del cliente, ahí es donde se va a necesitar esas dotes de constancia, de perseverancia, que va a necesitar el buen ejecutivo de ventas. Importantísima. Yo les diría que lo subrayaría sobremanera. También necesitaremos que sea una persona motivadora y dinamizadora de equipos, sobre todo si estamos hablando de directores comerciales, si tienen a su cargo personal. Esto va a ser muy importante porque en el mundo de las ventas hay un tema emocional muy importante que tenemos que tener en cuenta. En términos generales, los comerciales no suelen ser personas muy estables, emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque energéticamente, cuando alguien vende, va a sentirse muy bien, va a sentirse que es el mejor, pero cuando no vende, va a sentir todo lo contrario. Va a sentir que no sirve para nada, que no está cumpliendo los objetivos, porque aquí influye, como nosotros decimos desde neuroventas, muchos factores hormonales, muchos factores que realmente a veces nos son muy complicados de contener, ya que son factores fisiológicos. Por tanto, un buen director de ventas, un buen ejecutivo debería de conocer un poco de la psicología de las ventas. Esto yo siempre animo a todos los equipos comerciales con los que trabajo para que lean sobre psicología de las ventas. Todas las herramientas anteriores que hemos hablado, la inteligencia emocional, el coaching, la PNL, ya nos van a hablar de ellas, pero sería muy importante que realmente empiecen a conocer un poquito sobre neuroventas, psicología de las ventas, porque les van a dar herramientas para ayudar a dinamizar a sus equipos. Conocedores de un CRM. Para mí esto es fundamental. En este caso, nosotros, como les he comentado, hace muchos años que trabajamos con Salaps, pero sería muy importante que tengan un CRM. Si no lo tienen ya, pregúnteselo a las personas de la empresa, pregúntenle cómo podríamos obtener un buen CRM. Nosotros les aseguramos que en este caso funciona fenomenal y es totalmente necesario, porque anteriormente les he hablado de esa constancia. Pues bien, para ser constantes tenemos que ser ordenados. ¿Y qué es lo que hace un buen CRM? Lo que hace es ordenarlos. Por eso, como nos va a ayudar a ordenarnos y a llevar un control de nuestros clientes, es necesario que el comercial conozca muy bien la herramienta del CRM. Si no conoce y no le gusta trabajar la herramienta del CRM, tendremos un problema a corto o mediano plazo. Ya no les voy a decir largo, sino a un corto o mediano plazo. Estoy totalmente convencida de ella porque es uno de los problemas que nos dicen los directores de las empresas que tienen continuamente con sus comerciales. Esta parte del orden. Por eso nosotros como empresa vamos a darles todas aquellas herramientas que podamos darles, que son estos CRMs. Bien, más habilidades que necesitaremos. Para mí es muy importante que sean buenos negociadores y tener conocimientos de mediación. La mediación es una parte dentro de la negociación.
Aquí hay muchos libros que podría recomendarles, pero hay uno que a mí me gusta muchísimo y que siempre lo recomiendo después de tantísimos años en la profesión, ¿no? Y es El arte de la guerra. El arte de la guerra es un libro que puede resultar a veces un poco complicado, pero que nos va a dar muchas pautas de negociación y de mediación que podemos llevarlas al día de hoy a técnicas de mediación y de negociación. Tener en cuenta que hoy por hoy las ventas son mucho más complicadas de lo que eran antes. La competencia que tenemos en el mercado es muy voraz. Entonces, la persona que vaya a realizar este trabajo tiene que ser un gran negociador. Tiene que tener muchas habilidades para poder desarrollar el día a día, porque realmente les va a hacer falta. Volviendo un poquito a las técnicas que hablábamos antes de comunicación, para mí hay una técnica que es fundamental y es la técnica de comunicación no verbal, porque vamos a ver que no solo es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Aquí también tienen muchos libros, mucha bibliografía. Yo les recomiendo mi segundo libro, que se titula Leer la mente o casi, las claves de la comunicación no verbal, que les va a dar pautas para poder aprender sobre comunicación no verbal de una forma muy sencilla. Es un manual muy, muy sencillo que van a poder encontrar, que lleva ya unos años en el mercado y que realmente nos da esas pautas para que podamos conocer qué es lo que dicen detrás de las palabras, qué es lo que nos está diciendo el cliente cuando se rasca la nariz, cuando se toca la ceja, cuando sonríe, cómo sonríe. Además, hay una parte muy importante y es que va a ayudarnos mucho a desarrollar la intuición. Entonces, cuanto más sepamos de comunicación no verbal, muchísimo mejor. Otro factor muy importante es ser un gran conocedor de la competencia. Hay muchos comerciales que me dicen en el día a día que para ellos la competencia no es tan importante. Bueno, este es un craso error. Tenemos que saber dónde está la competencia, dónde se mueve, entre otras cosas porque nuestros clientes no lo van a demandar y muchas veces nos van a poner sus ofertas delante. Entonces, hay que conocer cómo está la competencia y cómo está el mercado. Además de conocer bien a los clientes, también me he encontrado con muchos comerciales que cuando salen a vender no llevan la información suficiente sobre su cliente y esto también es un gran problema. No tenemos que saber de todos los sectores, no tenemos que conocer todo el sector de nuestros clientes, pero sí que tenemos que saber más o menos cómo se maneja ese sector, cómo se maneja esa empresa, cuáles son las necesidades que van a tener, porque uno de los trabajos que vamos a tener como ejecutivo de ventas es darle solución a esas necesidades que tienen y si no tienen creadas todavía esas necesidades, creárselas nosotros. Por tanto, hay que conocer muy bien el mercado, hay que conocer la competencia y hay que conocer muy bien los clientes. Serían tres partes fundamentales. Otra cosa que también parece muy de lógica, pero a veces también se nos olvida, es el tema de la formación constante dentro de las empresas. Conocer muy bien el producto que estamos vendiendo. Esto sobre todo al principio, cuando comienzan los ejecutivos de ventas, me he dado cuenta que tienen muchas carencias. No terminan de querer estudiar, no terminan de querer aprender y es un gran error. Aquella persona que no se haga la idea de que vivimos en una sociedad de constante aprendizaje no va a poder progresar y se va a quedar atrás. Ya no es como pasaba antes. Antiguamente podíamos no formarnos tanto. Hoy por hoy la formación tiene que ser constante, porque como les comentaba, la competencia hoy es mucho más feroz que lo que ha sido en otros momentos históricamente hablando. También dentro de estas formaciones sería muy importante conocer técnicas de cierre de ventas, que aquí sí que, bueno, les podría recomendar muchísimas literaturas sobre ello. Van a encontrar en el mercado muchísimos libros sobre cierres de ventas. Hay diferentes cierres de ventas. Sí que les pediría que se centren un poquito más dentro del mercado que tenga cada una de las personas que nos está escuchando en posibles cierres de venta, ya que cada venta es totalmente distinta. Pero sería muy importante que trabaje sobre esos cierres de venta. Unido un poquito a lo que decíamos de conocer a los clientes, es importante conocer también la psicología de los clientes. Aquí volvemos un poquito al desarrollo de la psicología. Si conocemos un poco sobre técnicas de psicología de la venta, podremos conocer, adelantarnos al cliente y a las
posibles respuestas que puede darnos el cliente, lo cual va a ser fundamental para que el cliente pueda comprar nuestro producto. Más cosas importantes, que a este ejecutivo de cuentas, y esto es algo que a veces me lo discuten, pero yo estoy convencida de ello, le guste ganar dinero. Son muy pocas las personas que trabajan por amor al arte, que se suele decir. Si la persona que va a trabajar ejecutivo de cuentas no le gusta ganar dinero, cuando digo no le gusta, me refiero a que no tienen esa necesidad de ganar dinero, posiblemente no va a ser un buen ejecutivo de ventas. A veces me encuentro con personas que ya tienen su situación económica muy establecida y siempre me ocurre que cuando están en equipos de ventas, estas personas no rinden lo suficiente dentro de la empresa porque se han acomodado. Por tanto, tiene que ser una persona que, además de que le guste ganar dinero, necesite ganar ese dinero. Y unido a esto, diremos que ame los retos. Si va a trabajar por objetivos, que es como se trabaja habitualmente de ejecutivos de cuentas, va a tener que amar los retos constantes. Tiene que ser una persona que sea retadora y que ella misma sepa retarse, muy importante. Por tanto, tendrá que saber trabajar por objetivos. En el momento que no sepa trabajar por objetivos, esta persona va a estar totalmente perdida dentro del mundo comercial. Por tanto, trabajar por objetivos, marcarse retos, hablar de dinero sin ningún problema, porque realmente estamos aquí para esto, para ganar dinero y sacar una rentabilidad, además de divertirnos con nuestro día a día y hacer el trabajo que nos gusta, obvio. Unido al concepto de psicología que les he hablado antes, me gustaría hacer hincapié en una cosa que para mí es muy importante, y es que el ejecutivo de ventas debe de tener una fantástica autoestima, una buena autoestima. Antes les he comentado que generalmente los ejecutivos de ventas suelen tener muchos subidones y bajones de emocionales. Bueno, pues suele estar muy unido a la autoestima. Por tanto, hacer un buen trabajo sobre su autoestima, hacer cursos de crecimiento personal, de coaching, de crecimiento personal, les va a ayudar muchísimo para aumentar su autoestima, porque va a haber momentos muy duros. Por ejemplo, relacionados con el segundo punto, el aprender a superar el miedo del no del cliente. Esto nos va a pasar. Si tenemos la autoestima baja, posiblemente vamos a empezar a entrar en una cadena que no vamos a poder salir, en una rueda que no vamos a poder salir. Hay que saber que el cliente muchas veces nos va a decir que no, no porque nosotros hayamos hecho mal nuestro trabajo, sino porque igual no es el momento adecuado para hacer esa venta. Si nosotros tenemos una autoestima sana y sabemos gestionar ese no del cliente, nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día. Unido a lo que decíamos antes también, me gustaría hacer hincapié otra vez en el tema de los CRMs porque volvemos al tema de planificar. Por favor, si quiero planificar, necesito un CRM importante para mi empresa, para aquellos directores, dueños de empresas que nos están hablando. Hay que convertirse en buenos planificadores. Y si no tengo ese CRM, hoy por hoy hay muchísimas herramientas en Internet que nos pueden ayudar a planificarnos. Y aquí voy a hacer hincapié en una cosa. Aquellas personas que hayan dejado de llevar agenda, importante, por favor, que vuelvan a utilizar la agenda, sea electrónica, sea a través del móvil, sea en papel, cada uno como mejor le vaya. Pero la agenda nunca pasará de moda. Es fundamental para poder llevar un buen control de nuestro trabajo. Porque unido a esto, hablaremos del buen y necesario seguimiento de la postventa. Otra cosa que a muchos comerciales se les olvida habitualmente. Y es fundamental. Puedo hacer una buena venta y que esa venta se caiga en esa postventa. Por tanto, mucho cuidado con la postventa. Necesitamos herramientas para poder continuar en esa postventa. Y la herramienta básica será la planificación. Hacer un buen seguimiento con ese CRM, como el que tenemos aquí nosotros, para poder gestionar esa postventa. Sin ella va a ser totalmente imposible. Por tanto, resumiendo, estas tres últimos puntos que voy a destacar para terminar y pasar, si quieren, a la rueda de preguntas, yo lo defino como un buen ejecutivo de ventas tiene que tener el swing que se llama en golf. ¿Qué significa esto? Ese don de gentes, ser dinámico, ser una persona dinamizadora, empática, ser una persona con arte para la venta.
esas personas que en cuanto las ves piensas que podrían vendernos arena en el desierto. Bueno, pues cualquiera de las personas que nos están escuchando pueden convertirse en esa clase de personas y tener ese swing a la hora de vender el producto que tengan entre manos. Y no olvidar nunca algo que para mí es fundamental, el desarrollar el sexto sentido y dejarse guiar por él. En ventas hay mucho de planificación, hay mucho de seguimiento, hay mucho de constancia y luego hay mucho, mucho de sentido, sexto sentido y de sentido común. Entonces, vamos a escuchar este sentido común. Yo desde hace muchísimos años explico a mis clientes que la intuición nunca erra. Lo que erra es la interpretación que nosotros hacemos de esa intuición. Y por último, destacaría algo que, por lo menos en España, durante muchos años, y sé que en Latinoamérica también ha pasado, porque en mis años trabajando allí también me lo han comentado muchas veces, es la falta de orgullo por la profesión. Y me gustaría terminar las habilidades con esto. Fundamental, señoras y señores que me están escuchando esta tarde. Tenemos que estar muy orgullosos de ser ejecutivos de ventas, porque sin nosotros las empresas no saldrían hacia adelante. Tenemos que estar muy orgullosos de vender y de saber vender, porque la venta es un verdadero arte. Paulina, son las 6:30. Si quieres que hagamos ahora parar un poquito para hacer las preguntas y respuestas. Gracias. Claro que sí. Vamos entonces con algunas preguntas. Les recuerdo que traten de escribirlas en Q&A, que es donde me queda un registro mucho más claro sobre las preguntas y podemos ver qué se ha respondido y demás. Muy bien. Bueno, tenemos aquí una pregunta que nos dice, soy jefe de ventas y me cuestiono hasta qué punto hay que estar encima de los vendedores supervisando su gestión. ¿Qué tan? Sí, muy buena pregunta, buenísima. Muchísimas gracias por esta pregunta. Bueno, ¿hay que estar encima? Sí, siempre hay que estar encima. ¿Pero hasta qué punto? Bueno, pues yo siempre digo que hay que aprender a gestionar, no a ser papás, que son conceptos totalmente distintos. Me he encontrado con muchos jefes de venta que hacen el papel, que además nosotros hay una terapia que trabajamos mucho en ventas, que es el análisis transaccional. Lo dibujamos así, como el padre o madre. Hacemos de padres o madres de nuestros vendedores. Este es un gran error. Tenemos que enseñarles, tenemos que acompañarles, pero no tenemos que estar encima de ellos constantemente. Lo que sí que yo me gusta destacar muchísimo es que es importante que todos los días les llamemos, sobre todo cuando los cuadros de venta, los equipos de ventas no están en la misma delegación y no nos vemos físicamente. Es importante que todos los días les llamemos y les preguntemos cómo va ese trabajo diario. Por lo que decíamos antes, porque psicológicamente muchas veces las personas tienen recaídas en el mundo de las ventas. Entonces sí será importante hacer ese seguimiento. Pero, vuelvo a repetir, sin ser el papá ni la mamá, no hay que hacerles el trabajo que como jefes de ventas muchas veces nos pasa. Gracias. No sé por qué no me sale el nombre, pero gracias a esta persona que hizo la pregunta. Néstor nos dice, ¿cómo crear fidelización de un ejecutivo cuando ya lo has preparado? Claro, que no se nos vaya. A ver, se me ha ido un poquito. Discúlpame, Paulina. ¿Cómo crear fidelización de un ejecutivo cuando ya lo has preparado? Vale, bueno, luego vamos a hablar, en la siguiente diapositiva vamos a hablar exactamente de esto, cómo podemos fidelizarlos. Entonces, si quieres esta pregunta la podemos dejar para la siguiente porque va totalmente unida a la siguiente diapositiva. Perfecto. Genial. Entonces, a ver, vamos a ver. Al momento de contratar no es fácil darse cuenta de muchas de las habilidades. Por ejemplo, estabilidad emocional, ser constante, eso se ve con el paso del tiempo. Bueno, es más Sí, totalmente de acuerdo con nuestro amiga o amigo que nos ha hecho este comentario. Sí, yo llevo 25 años unida a la selección de personal, he trabajado en grandes organizaciones de renombre a nivel mundial y hoy por hoy los tiempos han cambiado muchísimo en la selección de personal. Y es cierto que generalmente en una primera entrevista no sabemos exactamente cómo va a salirlo. En España siempre decimos que hasta que no se abre el melón, no sabemos cómo está ese melón. Bueno, pues esto es un poquito así. Podemos dejarnos llevar y yo siempre aquí lo que les voy a recomendar es que utilicen a especialistas en la selección de personal, que no se dejen guiar por el primo, por el amigo o por el colega. Utilicen a especialistas en selección de personal, porque ellos tienen otras herramientas que realmente no tenemos por qué tenerlas. Aunque nos parezca que nosotros lo podemos hacer, déjense guiar por estos especialistas. Importante. Claro.
Muy bien. Jorge, tengo un ejecutivo muy orientado al servicio y no tanto a las ventas. Él dice, un buen servicio hoy es la venta de mañana. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, a ver, el servicio es muy importante, Jorge, fundamental, pero no solo puede estar orientado al servicio, porque a veces en ese servicio se nos puede ir muchísimo tiempo porque el cliente siempre quiere tener la razón. Entonces, si estamos viendo que esa persona está perdiendo los objetivos de ventas que tiene que hacer por dar ese buen servicio, cuidado con esto. Habrá que volverle a marcar los objetivos, habrá que estar encima de que cumpla esos objetivos y, obvio, sin dejar de dar ese buen servicio. Pero es cierto que muchas veces al cliente no se le puede dar todo lo que quiere. Y este es otro de los grandes errores que cometemos mucho los comerciales. Intentamos que el cliente lo tenga todo y decirle siempre que sí. Y hay que saber pararle, sobre todo cuando nuestros objetivos no se están cumpliendo. Claro. José, ¿cómo mide sus indicadores para el pago de sus bonos si ellos no facturan? También muy buena pregunta, José. Lo que pasa es que aquí es complicada que te la pueda contestar, porque aquí va a depender muchísimo de la empresa, ¿vale? Va a depender un poquito de los bonus, cómo los hayan organizado entre la empresa, si se llevan un tanto por ciento por facturación, si llevan un tanto por ciento por ventas. Tendríamos que estudiar el caso en concreto. No te lo puedo contestar así porque tendríamos que ver a qué se dedica la empresa y ver exactamente cómo se puede hacer esa medición. Ok. Arturo, ¿cuáles son los ítems que debemos evaluar en una evaluación de desempeño del vendedor? O sea, bueno, ¿cuáles serían los puntos a evaluar en esta desempeño? Bueno, pues mira, Arturo, gracias por tu pregunta. Serían relacionados a los ítems que os he explicado en la presentación. O sea, tomar en cuenta los ítems que hemos visto en la presentación y en relación a esos ítems poder hacer la evaluación de desempeño de esa persona, porque esas son las características que realmente va a necesitar tener. Claro, y bueno, yo aprovecharía un poco, Beatriz, a completar que a veces, y bueno, tal vez un poco también con la parte de la facturación, a veces al tener el CRM también y establecer metas, por ejemplo, decir, bueno, para mí el desempeño también tiene que ver con acciones antes de la venta, decirte, si yo necesito que hagas 20 llamadas efectivas al día, ok, de esas 20, ¿cuántas se realizaron? Por ejemplo, ¿no? Correcto. Sí, Entonces, sí, a me veces, parece. claro, son actividades también, me atrevería a decir. Sí, porque muchas veces puede ser que estemos fallando en otras cosas y que no sea realmente un problema exclusivamente de la venta en sí, o sea, podemos estar fallando o bien en la acción, por eso insistía tanto en el tema del CRM, que para mí es fundamental, ¿no? A través de este CRM veremos si esa persona realmente está trabajando como tiene que estar trabajando. Por tanto, lo que tú dices, ¿no? Si no está haciendo las llamadas, por ejemplo, pertinentes, pues es imposible que pueda conseguir esos objetivos, ¿no? Claro. Entonces, por eso ahí también, ¿no? A veces, claro, las herramientas se vuelven importantes para poder ver esta medición. Fundamentales, claro, Claro. Ok, fundamentales. una más, si les parece bien. Siguen Ujú. haciendo preguntas, por supuesto. Vamos a hacer un Ujú. espacio un poquito más pensado, pero me gustaría dar una más y seguimos. Muy bien. Paulina nos dice, ¿cómo medir si un ejecutivo de ventas está sobrecargado de trabajo o Ujú. no está dando el 100? Uy, también una pregunta muy buena, Paulina. Y además me lo encuentro muchísimo. Mira, generalmente esto suele ser un tema de mala gestión del tiempo. Entonces, ¿cómo saber si está sobrecargado? Bueno, haciendo una medición de gestión del tiempo. ¿Cómo se hace esto? Hay una herramienta que nosotros utilizamos muy buena y que cuando doy los cursos de gestión del tiempo la aprendemos a desarrollar. Y es hacer una medición desde que el ejecutivo entra hasta que se va a su puesto de trabajo. No les suele gustar nada esta herramienta a los ejecutivos, pero es muy importante porque habitualmente suele ser una mala gestión del tiempo. Ojo, a no ser que se hayan puesto mal los objetivos y la empresa sepa que están dando más trabajo, o sea, necesitarían poner más personal y están cubriendo personal que no se ha puesto con otras personas. Este caso se puede dar. Pero yo lo primero, para saber si se da este caso, lo que haría sería una medición a través de todo el desempeño de la jornada laboral. Genial, muchas gracias. Perfecto. A ver, tengo un par aquí. Bien, bueno, me parece que hay un par que se van a responder ahora que avancemos con la presentación. Entonces, si te parece, Beatriz, continuamos y bueno, vemos Perfecto, más. perfecto, muy bien. Así también podemos contestar a nuestro amigo Néstor que nos ha hecho antes la pregunta, ¿no? Vale, de cómo evitar la rotación. Entonces, vamos con este punto, que era el segundo punto que me gustaría que llevaran hoy, que aprendan hoy, ¿no?
¿Cómo podemos evitar la rotación? Bueno, pues para evitar la rotación, la clave, señoras y señores, está en el empresario, en cómo marcamos las políticas dentro de la empresa, las políticas que realmente tenemos comerciales dentro de la empresa. Entonces, yo hay un concepto que hace muchos años me enseñó un director comercial, que es el mejor director comercial que he tenido en mi vida, el señor Pereda, y es el concepto de crear una guardia pretoriana. ¿Qué significa esto? Un buen empresario, un buen director comercial tiene que saber crear su propia guardia pretoriana. La guardia pretoriana son aquellas personas que nos siguen a todas partes, son aquellos comerciales que van a creer realmente en nosotros como directores o como empresas. Aquellos comerciales que da igual que venga la competencia y les ofrezca más, a no ser que sean barbaridades, sino que ellos realmente están contentos y orgullosos de pertenecer a esta empresa. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber alinear a los trabajadores con la empresa. ¿Cómo alineamos a los trabajadores? Bueno, pues creando ese compañerismo, esa empatía que hablábamos antes con nuestros propios trabajadores. Si ellos creen en los colores de la empresa, creen realmente que la persona que nos está llevando es un buen líder, esa persona va a alinearse con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que intentar o conseguir, ¿no? Ser grandes líderes y aprender herramientas de liderazgo para gestionar. Si yo como director no soy un líder, es imposible que mi equipo se alinee con la empresa. Muchas veces a nosotros nos contratan para hacer procesos de coaching en empresas que están muy desestructuradas. Entonces nos piden que los equipos se alineen. Y yo siempre lo primero que les digo es que me enseñen cuáles son los valores, las creencias, los objetivos de la empresa, pero sobre todo los valores, los cuadros éticos de la empresa. Porque según cómo sean los valores de la empresa, yo podré alinear a esos trabajadores con la empresa. Ahora bien, si esos ejecutivos, esa empresa no tiene unos valores muy claros o son erróneos, o están diciendo una cosa y por otro lado actúan de otra forma, es imposible que se puedan alinear los trabajadores. Por tanto, tendremos que, para crear esta guardia pretoriana, alinear a los trabajadores con la empresa. Otro punto que insisto siempre a los empresarios, a los directores ejecutivos: por favor, los trabajadores, los ejecutivos tienen que estar bien pagados y puntualmente pagados. Esto es otro problema que nos encontramos mucho dentro de los cuadros de ventas, que hay problemas con las comisiones, con los comisionamientos, ¿no? Hay muchas empresas que marcan un fijo y un variable, y en ese variable siempre parece que les cuesta pagar ese variable. Bueno, pues cuidado con esto. No hay que olvidar que si ese variable existe y no se cumple, vamos a tener siempre un trabajador descontento. Por tanto, ya contestando un poquito a Néstor, ¿qué hay que hacer para que ese trabajador no se vaya? Bueno, pues alinearlo con nosotros, hacer que sea parte de nuestra guardia pretoriana y siempre que estén bien pagados. Con esto, y aquí quiero hacer hincapié en una cosa porque para mí es fundamental, no significa que la gente mejor pagada vaya a estar más alineada. Cuidado con esto. Lo que significa es que tiene que estar bien pagado en relación al trabajo que hace, que son cosas distintas. Yo me he encontrado en mi carrera profesional gente que estaba muy bien pagada y no estaba nada alineada. Por tanto, es importante que estén bien pagados, pero siempre en relación al trabajo que hacen, al mercado en el que están, a la competencia dentro del sector. O sea, lo que no puede ser es que paguemos muchísimo menos que la competencia, porque entonces, obvio, se nos van a ir. Y ahí no hay forma de alinear. Cuando me piden, no, haz coaching a gente que no está bien pagada. Pues bueno, yo siempre lo digo, el coaching comienza con tener a ese trabajador alineado y dentro de unos valores de ética y de estar bien remunerados, ¿no? Si no, es importante. Es imposible que pueda estar contento. Volvemos otra vez un poquito a el empresario debe de tener claro el tema de la formación, que también cuesta muchísimo. Por eso a mí me gusta también trabajar tanto con vosotros, porque realmente aquí se hacen muchas formaciones, ¿no? Para ayudar a la gente que tiene el CRM
nuestro que pueda aprender. Bueno, pues esto es fundamental, la formación constante. Aquellos empresarios que nos están escuchando, aquellos equipos de ventas que nos están escuchando, que se forme su gente, oblígueles a que se formen. No les gusta, lo sé, soy consciente que no quieren formarse porque piensan que ya lo saben todo, pero no es así. Yo sigo aprendiendo constantemente. Sin ir más lejos, la semana pasada estuve 3 días en Madrid haciendo un curso yo de alumna, no de profesora, aprendiendo nuevas técnicas de venta, que siempre salen cosas nuevas en el sector y siempre nos pueden enseñar a nuevas cosas. Por tanto, que se formen. Unido a los pagos, y no solo a los pagos, a los objetivos. Cumplir lo pactado, fundamental, lo veo constantemente también. Decimos unas cosas cuando el trabajador comienza y luego no se cumplen. Y esto no hay nada peor que ocurra esto dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque ese trabajador va a rotar, no va a quedarse con nosotros. Si creamos unas expectativas en el trabajador y no se cumplen esas expectativas, el trabajador se va a ir. Ahora bien, muchos empresarios me pueden decir, sí, pero tampoco cuando yo lo contraté tenía unas expectativas y tampoco ha cumplido mis expectativas. Perfecto. Puede ser en ambos lados que las expectativas al comienzo no hayan sido bien clarificadas. Entonces tendremos que echar marcha atrás y volvernos a sentar con esa persona y recordarle cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Yo siempre digo lo mismo, tanto el empresario como el trabajador tiene obligaciones y tiene derechos. Pues bien, cuando veamos que nuestro trabajador no está alineado, hay que echar marcha atrás y ver dónde nos hemos equivocado y volver a alinear a nuestros trabajadores. Siguiente punto importante, confiar en nuestra fuerza de ventas. Y esto también voy a hacer hincapié en los empresarios, en aquellas personas que dirigen equipos. Muchas veces no confiamos en ellos, pues porque hemos tenido muchas caídas en el camino, muchos comerciales nos han salido mal y no tenemos esa confianza. Antes un amigo que nos está escuchando nos preguntaba, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que estar encima de ellos o no? Pues lo que os decía, no hay que ser padres, pero sí que hay que estar encima de ellos, sin ser padres. Hay que confiar en el trabajo de las personas, pero hay que estar encima de ese trabajo. Siguiente punto importante para evitar la rotación es que se sientan reconocidos. Esta palabra también me la repiten continuamente en las empresas. ¿Cómo hago para que mis trabajadores se sientan reconocidos? Bueno, es lo que siempre se ha llamado la palmadita en la espalda. La palmadita en la espalda sabemos que puede venir como remuneración económica, pero vamos mucho más allá. La palmadita en la espalda es algo emocional. Es cuando nosotros le decimos a ese trabajador lo bien que lo ha hecho, incluso cuando no ha salido a la venta. Porque, como he dicho anteriormente, a veces hemos podido vender bien el producto, pero no era el momento o las circunstancias adecuadas. No pasa nada. Si lo hemos hecho bien, ese cliente tarde o temprano volverá. Y si no es ese, nos recomendará. Por tanto, no olviden siempre esa palmadita del trabajador, que hay que darle al trabajador, al ejecutivo. Es fundamental. Otra cosa importante, porque los tiempos también han cambiado muchísimo, es el tema de la conciliación vida personal, vida profesional. Antiguamente los comerciales eran personas que estaban acostumbradas a trabajar muchísimas horas y sin medir ni tan siquiera el tiempo que empleaban en las empresas. Esto también actualmente ha cambiado muchísimo. La gente hoy por hoy, lo que yo estoy viendo en todas las empresas es que quiere conciliar, quiere tener vida personal. Les importa el trabajo, sí, pero en menor manera. Quieren tener esta vida personal. Bien, pues hay que enseñar a nuestros trabajadores que si ellos realmente cumplen los objetivos que les estamos marcando, entonces habrá esa conciliación. Por ejemplo, algo que me repiten muchísimo muchos comerciales, el poder trabajar online, el poder no estar siempre presencialmente, el poder hacer ciertos premios como, pues, por ejemplo, bonus en seguros médicos, ciertas cosas que se pueden hacer dentro de la conciliación que son importantes. Entonces, aquí yo sí que diría que se estudie en cada caso también un poquito lo que se puede hacer y lo que no podemos hacer, porque claro, cada empresa también es un mundo. Después también lo hemos comentado, importante hacer una buena selección de personal. Para esto nosotros desde Village Talentum siempre, llevamos muchos años dedicándonos a hacer selección de personal. Y bueno, nos gusta también decir que hay que hacer una buena selección. Si no seleccionamos bien y esta selección está hecha por expertos, es complicado que esta persona salga bien. Me pasa también mucho dentro de los directores comerciales que me dicen, no, si yo lo puedo hacer, sé que lo pueden hacer. Y muchísimos lo hacen muy, muy bien.
Pero ¿qué ocurre? Que ellos están dentro de la organización. Por tanto, su objetividad es totalmente distinta. La objetividad de un profesional que hace eso desde fuera es totalmente distinta a la que puede tener la persona que está dentro, que sabe las cosas buenas y las malas de la empresa. Entonces, yo qué digo siempre, háganlo de la mano de un seleccionador, no la dejen al 300%. Yo, por ejemplo, en mi caso siempre ofrezco 3 candidatos y al final le hago a la empresa que ellos mismos, siempre que lo quieren, que puedan optar a ver a esos 3 candidatos y que ellos elijan entre esos 3 candidatos, ¿no? Por tanto, háganlo de la mano de, no les estoy diciendo que lo dejen totalmente. Y por último, diríamos que para mí es fundamental que el director de ventas haya tenido que ser comercial anteriormente. Me estoy encontrando y me he encontrado en varias empresas, como en casos de personas que tenían otros puestos y han subido dentro de la organización o se les ha contratado y no han vendido. Pues bien, yo siempre digo, tenemos que ser modelo D, si no, no sirve, señoras y señores. Entonces, si yo no he vendido, es imposible que yo pueda enseñar a los demás a vender. Por tanto, este punto es fundamental. El director comercial tiene que saber vender y de vez en cuando remangarse y salir a vender con los comerciales. Fundamental, para enseñarles que no solamente habla, sino que sabe muy bien de qué habla y cómo se hace. Y recuerden, el histórico es historia, que sea día a día, o sea, que puedan en cualquier momento hacer esas ventas. Si no, ese director comercial no nos servirá. Y ya como el tiempo se nos escapa, por último voy a dar unos pocos ítems para que luego podáis pasar a las preguntas sobre la motivación del equipo. Importante, unido ya a todo un poco lo que hemos dicho, sentirse respaldado por la empresa, fundamental. La organización tiene que apoyar al equipo comercial para poder sentirse motivado este equipo comercial. Si no hay ese apoyo del equipo, ese respaldo de la empresa por detrás que siempre defienda al comercial, complicado. Cuidado con poner en tela de juicio en nuestros equipos lo que dice el comercial en relación al cliente, que eso también lo he visto en muchas empresas, dan la razón al cliente. En muchas ocasiones el cliente puede tener razón, pero en la mayor parte de las ocasiones no tiene la razón el cliente, sino que tienen nuestros trabajadores. Pues bien, que se sientan apoyados. Volveríamos otra vez a insistir en el tema de la formación, en técnicas de motivación, sobre todo mucho control de la energía, de la psicología, muchísimo control de los estados anímicos de nuestros equipos de ventas. Esto es fundamental. ¿Cómo motivo internamente a los equipos de ventas? Y unida a esto voy a decir algo que también a muchos comerciales no les gusta, a muchos empleados no les gusta, pero que es importante. Yo creo mucho en la motivación intrínseca de la persona. ¿Qué significa esto? Está muy bien que nosotros hagamos estos cursos de formación, pero la motivación tiene que entrar de dentro, tiene que salir de dentro y tenemos que hacer automotivación. Como vendedores, como comerciales, tenemos que saber automotivarnos día a día. Para esto también todos los libros que tienen en el mercado de autoayuda, de crecimiento personal, les va a ayudar. Va muy unido a la autoestima que hablábamos antes. Otro punto más, no sancionar el primer no y ayudarla a superar. Importante también, no sancionemos, no estemos ahí detrás, es que no has vendido, no has vendido. Bueno, vamos a dar un poco de tiempo a esa persona. Vamos a analizar con él qué ha pasado realmente, dónde se ha equivocado, si ha habido una equivocación, o como decía antes, si no era el momento, pero ayudarle a analizarlo. El análisis posterior es fundamental, el análisis a los nos, igual que a los sís. A veces también hemos vendido pues por chiripa, que decimos, ¿vale? Entonces, analizar por qué hemos vendido, por qué no hemos vendido. Lo decía antes, ser vendedor de directores comerciales. Pues bien, acompañarles en los cierres de ventas. Sobre todo al principio, cuando comienzan nuestros equipos, una forma de acompañarles es acompañarles a ese cierre, ayudarles a cerrar. Predicar con el ejemplo, obviamente, si no predicamos con el ejemplo, complicado, tienen que saber que sabemos vender. Cuando hay un beneficio para la empresa, premiar. O sea, no de intentar ahí guardar siempre el beneficio, no. Premiar y no ser un poco ratas con el dinero ni con los objetivos que nos hayamos marcado, ni con los incentivos que nos hayamos marcado. Por favor, premiar porque esa persona va a sentirse mucho más alineada si realmente se siente reconocida por nosotros. Tener en cuenta siempre este concepto, el ganar, ganar. Si el comercial gana, la empresa gana. Si la empresa gana, el comercial gana. Es una unión total.
tiene que haber un ganar-ganar. Aquí no consiste en que el empresario gana y pierde el trabajador o viceversa. Cuando una de las dos partes se siente que pierde, malo, se romperá esa unión por parte de uno o por parte del otro. Y por último, porque se nos acaba el tiempo, diríamos la actitud positiva del director. Importantísimo. Tendremos días malos también como dueños de empresa, tendremos días muy malos como directores, pero si nosotros no tenemos esa actitud positiva ante las ventas, es imposible que nuestros equipos las puedan tener. Por tanto, la actitud positiva, tanto en los comerciales, en los vendedores, como en los directores, en los dueños de las empresas, fundamental. Que no piensen que el mundo termina hoy. Siempre hay un mañana y siempre hay segundas y terceras oportunidades. Dénosla a los trabajadores y dénsela a los empresarios, las dos partes. Y bueno, Paulina, con esto se nos acaba el tiempo. Yo creo que deberíamos de utilizar, si te parece, los últimos minutos para las preguntas. Claro, claro, muchas gracias, Beatriz, genial. Y claro que se ha generado mucha conversación, por supuesto, porque, bueno, claro, genial. Solo quiero hacer como una pequeña observación muy rápida. Bueno, Beatriz se refiere a que no seamos ratas con el dinero, a que no seamos, o sea, que sí lo demos. Porque en México a veces cuando decimos rata es como de robarlo, pero bueno. Vale. Gracias por la Dinero, puntualización, sí. O sea que sí, a veces, bueno, en España como se refieren como no seamos ratas, es como ahorrarnos lo que no debemos. Ahorrarnos lo que no debemos de ahorrarnos, sí. Exacto, Me refería exactamente a eso. Sí, sí, lo entendí, pero dije, no vaya a ser. Por si acaso. Muy bien, Patrick, la pregunta muy buena anterior, quisiera conocer lo mismo, es decir, a veces hay edades, muchas veces uno consigue gente joven con poca cartera, pero muy rápidos, pero no mucha experiencia. O hay gente mayor de 30, 40, 50, que son muy buenos vendedores, tienen buena cartera, aunque no son tan agresivos, no son tan hambrientos o ambiciosos quizá. ¿Qué sería lo correcto? Ay, muy buena pregunta, Patri, porque este es mi caballo de batalla. Yo he escrito mucho sobre los senior, ¿no? Y igual también porque yo ya empiezo a estar en esa edad de los senior. Yo apuesto por los senior y por la gente joven, por las dos partes, ¿vale? Entonces, ¿cuánto y cuánto? Pues dependiendo del producto que tengamos y de las circunstancias de la empresa. Pero no dejen a los senior aparte, no se olviden de la gente de 40 y tantos, 50 y tantos años que les va a dar muchas cosas que la gente joven por su juventud no se las puede dar. Por tanto, yo diría que dependiendo del momento, del sector, mitad y mitad, o ver un poquito las circunstancias. Pero sí, yo soy una enamorada de la gente de 40 y tantos, 50 y tantos años que todavía tiene mucho que aportar dentro de las empresas, sobre todo a nivel comercial. No olvidemos que en el tema comercial hay muchísimo de experiencia de vida, muchísima experiencia de vida. Y todas estas características que hemos dicho vienen dadas de esa experiencia de vida. Claro, gracias. Néstor, él se refiere a que su pregunta, la anterior, era que las empresas competidoras a veces se vuelven terroristas y ya que, lejos de ver la manera de crecer, piratean a los ejecutivos, o sea, ya que los trabajaste, están bien pagados, se los llevan y se van con la... Sí, Néstor, sí, gracias por la puntualización. A ver, esto es inevitable, Néstor, porque como tú bien dices, utilizas el término piratean. Bueno, pues sí, los piratean. Aquí, si este trabajador hemos conseguido que esté alineado y has conseguido que sea tu guardia pretoriana y no estamos hablando de que la diferencia salarial sea muy grande, no podemos, posiblemente no se tira. ¿Me explico? O sea, ¿cuándo se van? O bien cuando la propuesta no se puede hacer nada y es tan diferencial que el empleado pues tiene que cogerla. O cuando hay una mala relación con la empresa. Si no es empleado, no se va a ir. Estoy de acuerdo que muchas veces las empresas piratean, nos quitan a los trabajadores, pero insisto, si tú tienes, y os digo porque os hablo desde el lado de la selección de personal, a mí me ha pasado muchas veces, nosotros trabajamos mucho con muchas redes, pero con LinkedIn, ¿no? Entre otras, y nos pasa que muchas veces en LinkedIn cuando pedimos a gente que está trabajando en otras empresas nos dice no quiero escuchar la oferta, no quiero ir a la entrevista porque estoy contento dentro de mi empresa. La verdad que no nos pasa mucho, todo hay que decirlo, pero nos pasa en muchas ocasiones. ¿Cuándo tenemos un problema? Cuando nos dice la persona, bueno, yo por escuchar estoy abierta a escuchar. Esa persona no está totalmente alineada con nuestra empresa, porque si estuviera alineada con la empresa y realmente fuera parte de nuestra guardia pretoriana, no estaría escuchando esa oferta. Por eso entiendo lo que me comentas, Néstor, del pirateo, ¿vale?
Pero lo que te digo, a no ser que me hables de que le van a pagar una barbaridad, muchísimo más, o el doble de lo que está cobrando, que cuidado con esas ofertas, cuidado porque nadie da duros a pesetas, y aquí también hincapié a los comerciales, nadie da duros a pesetas. Por favor, tengan cuidado con no alinear bien a esos trabajadores. A veces pensamos que sí lo están, pero esa persona que está escuchando es porque realmente no lo está. Genial, genial. Bueno, Daniel nos decía lo de la autoestima como ejecutivo. Yo espero, Daniel, que con un poco esto de la motivación te quede claro. Si crees que hace falta algo más, elabora la pregunta. Ernesto, swing de ventas. Bueno, Ernesto se refiere, Beatriz, básicamente que el swing de ventas son esas habilidades. Pero voy a aprovechar, Beatriz, para juntarte la de Ernesto junto con Adonai, que nos dice que si tuvieras que escoger 3 habilidades principales, 3 de estos ítems que nos mencionabas antes, ¿cuáles serían? Pues mira, sería el tema de la autoestima, por supuesto, y que sean personas estables emocionalmente. Cuanto más estables emocionalmente, mejor van a trabajar a la larga. Segunda, que sea buen comunicador, importantísimo, y si no lo es, hay que ayudarla a desarrollar todas esas habilidades de comunicación. Y tercera, que sea una persona constante, que sea una persona metódica, que sepa trabajar bien con el CRM, que sea una persona constante. Esas 3 para mí son las fundamentales. Genial, gracias. Bien, recordarles a todos, estamos llegando casi al final, pero recordarles que les voy a hacer llegar la grabación, que por supuesto en una diapositiva más adelante vienen los datos también de Beatriz para que estén en contacto con ella, conozcan más también acerca de sus libros, de lo que está haciendo y bueno, conecten con ella, por supuesto. Pero bueno, para que recuerden que tendremos la grabación, estamos cerca del final, pero pues si pueden quedarse un poquito más, aquí seguimos respondiendo algunas de las preguntas. Muchas gracias. Arturo nos dice, ¿qué crees que es mejor? ¿Que tenga iniciativa para solucionar problemas o que sepa seguir instrucciones? Bueno, a mí me gustaría más que tenga iniciativa para solucionar problemas, porque seguir instrucciones, bueno, pues puede ser más fácil de manejar, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero lo que es muchas veces complicado es encontrar personas con iniciativa. Por tanto, si tengo que elegir entre una cosa y la otra, yo diría la iniciativa. Ya le bajaré luego si se pasa. Pero las personas que no tienen iniciativa, en ventas suelen ser muy complicadas, sobre todo para el director comercial. Genial. Ok, ¿nos puedes recomendar algunos artículos efectivos que ayuden al equipo de ventas a motivarse? Bien, veo que ese es buen tema. ¿Artículos de prensa se refiere, de revistas? Sí, supongo, Diana. Bueno, nos puedes elaborar. Podemos, exacto, también, bueno, puedes pasarte por nuestros blogs, ambos blogs, tanto Sí, Beatriz como nosotros. sí, efectivamente. Yo me pasaría por vuestro blog de Salps, que realmente tenéis unos artículos fantásticos, yo los sigo continuamente. También nosotros tenemos los blogs dentro de las páginas nuestras, escueladecomerciales.com y vilastalentum.com. Entonces, bueno, pues ahí, y luego os diría que hay muchísimas personas dedicadas ahora mismo. Haría hincapié en el tema de neuroventas. Nosotros hace casi como 10 años que estamos con el tema de neuroventas ya, y funciona muy bien. Entonces, todo lo relativo, por ejemplo, a las neuroventas, yo haría hincapié en esto, por ejemplo, porque ahí les van a dar técnicas psicológicas, que estamos hablando un poquito de todo el tema de la autoestima, y técnicas más de ventas como tal. Entonces, todo lo relacionado a esto sí que haría hincapié. Genial. Perfecto. A ver, un par más. ¿Qué podemos hacer con aquellos ejecutivos que dan seguimiento, hacen sus llamadas, visitan clientes y aún así no logran cerrar proyectos? Ay, muy buena pregunta también, sí, muy buena pregunta. Bueno, pues esto generalmente es porque no tienen el swing, querido amigo. Esto es porque realmente esta persona es una persona constante, pero no tiene el swing. Por tanto, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues yo aquí, esta persona, casi seguro, este tipo de personas, tendríamos que ayudarles a realizar a través bien del coaching, a través de la inteligencia emocional, de la PNL, formaciones más de inteligencia emocional. O sea, porque son personas que el swing, cuando digo el swing me refiero que no son vendedores natos. Entonces son personas constantes que han podido conseguir ciertos objetivos gracias a su constancia, pero siempre les va a faltar eso si no se forman exclusivamente en estas habilidades. Genial, gracias. Sí, claro, Jorge. Yo me atrevería también a completar un poco, que bueno, es un poco, no contrario, pero bueno, completaría un poco, Beatriz, que a veces sí sucede que estamos en un proceso de compra alejado. Es decir, a veces el comprador apenas está como informándose, viendo. Entonces lo agarramos, le queremos vender cuando apenas empieza a saber qué está pasando y como que todavía no está listo para comprar. Entonces también invitaría a revisar esa parte, ¿no? Como sí, qué tan calientito está para comprar.
Muy buena puntualización, Paulina. Antes lo decía yo, ¿no? A veces Claro, lo ha hecho ha hecho toda la venta, todos los procesos, todo el proceso de la venta bien, pero ¿qué pasa? Que no está en el momento adecuado. Esto es a lo que yo me refería, ¿no? Si no está en el momento adecuado esa persona, pues por mucho que quiera hacerlo, si el proceso no no se puede finalizar con éxito. O sea, claro. importante. Genial, muy bien. Entonces, a ver, yo diría, podemos para Adriana, a ver, ¿alguna forma de medir si los ejecutivos están alineados con la empresa? O sea, ¿alguna cosa para medirlo, Beatriz, que están alineados o no? Bueno, aquí hay test de alineación de empresa, ¿eh? Tenemos test de alineación para saber un poquito qué es lo que piensan. Hay muchos test de alineación. Tenemos desde el famoso 360 que nos ayuda a ver un poquito la alineación, los valores de la empresa, hasta tips de coaching ejecutivo para ver la alineación. Hay muchos, hoy por hoy hay bastantes herramientas. Perfecto. Ok, a ver, me parece, aquí hay unas poquitas más, pero me gustaría, Beatriz, creo que esta nos sirve a todos, porque Ujú. hablaba sobre psicología de las ventas. Entonces, Sí. ¿algún libro que nos recomiendes o un par de libros sobre psicología de ventas para conocer más sobre este concepto? A ver, hoy por hoy lo que van a encontrar de psicología de ventas está muy relacionado con las neuroventas, ¿m? Porque hoy por hoy el concepto de psicología de las ventas no se trabaja tanto como tal. Entonces, yo aquí siempre me gusta recomendar, lo hace muy bien, técnicas de venta, de neuroventas, Jürgen Klarik, que tiene libros muy buenos de cómo vender más y mejor, por ejemplo, es un libro fantástico. 15 claves para vender desde el cerebro, también. Entonces, son libros, ya vuelvo a insistir, más relacionados con las neuroventas, que va a ser lo que ahora en el mercado van a poder encontrar mejor. Jürgen Klarik tiene libros muy buenos sobre ventas. Entonces, Sí, cualquiera de los que tiene muchísimos, psicología de las ventas, están muy unidos ahí. claro. Sí, sí, está muy, y además él tiene mucha presencia en línea, como en general hasta videos y todo. Sí, Tiene tiene muchísima presencia, entonces yo lo recomiendo mucho. ¿Mm? genial. Perfecto. Ok, pues a ver, taca, 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 tam. Jorge, ¿cómo sé que mis ejecutivos ganan lo que se merecen? Bueno, un poco a lo mejor se ha contestado esto. Sí, bueno, sabemos que ganar lo que se merece porque está cumpliendo son personas que están cumpliendo los objetivos y se sienten bien pagados. O sea, aquí yo en las sesiones de coaching iría un poquito más allá, ¿vale? El ejecutivo de ventas siempre va a decir que no está bien pagado, siempre va a decir que quiere ganar más. Esto nos ha pasado a todos, ¿vale? Pero realmente hay que saber detectar cuando se dice un poquito por valentía o hay que saber cuando esa gente realmente está bien pagada. Me explico. Se sabe por qué esa persona está cómodo dentro de la empresa, se siente a gusto dentro de la empresa. No es una persona que está continuamente reclamando que esté. Y luego, sobre todo, también hay que hacer una medición de mercado. Hay que ver un poquito en el mercado cuánto se está pagando dentro de ese sector. Hay que tener en cuenta que todos los sectores son totalmente distintos. Entonces, hay que hacer un estudio de qué es lo que se está pagando en ese sector. Perfecto, claro. Y sí, bueno, va un poco con lo que le decíamos a Néstor hace un Mm, momento y demás. mm, mm. Perfecto. Y bueno, ya para cerrar entonces con Arturo, ¿cuáles son las actividades que podríamos evaluar a diario con un vendedor? Y bueno, depende de la empresa, supongo, Y pero sí, también depende totalmente de la empresa, pero yo lo que haría sería a través del CRM que tengamos, el seguimiento de los clientes, las llamadas que ha hecho, si tiene que pasar las ofertas, hacer el seguimiento de esas ofertas, ¿vale? Las visitas que tenga que hacer. Estas serían un poquito las actividades que tiene que hacer un ejecutivo de ventas habitualmente, pero aquí ya va a depender un poquito de la empresa, como bien dices, Paulina. claro. Perfecto. Beatriz, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, mañana de México, tarde europea, Ujú, y compartiendo con nosotros, pues un poco, claro, tu propia experiencia, y me encantaba que además así lo decías. A mí me parece que es esto, y ujú, con toda la experiencia que has tenido, claro, conociendo ejecutivos, tanto directivos como comerciales, es decir, ujú. ambos, la parte del ejecutivo de venta como el director, pues en tu experiencia compartirnos cuáles son estas Ujú, habilidades, cuál es este swing que se necesita, así como cómo motivar al equipo y finalmente, como dices, evitar esta rotación. Creo que ha sido un webinar muy interesante. Hemos tenido ujú. la sala bastante llena, muy activa. Les agradezco las preguntas a todos.
Sí, muchas gracias. Desde aquí yo quiero agradecer a todas las personas que han estado esta mañana, esta tarde con nosotros. Realmente ha sido muy activa. Y nada, pues decirles que estamos aquí para lo que necesiten. Y nos pueden encontrar en nuestras páginas web, vilastalentum.com y escueladecomerciales.com, igual que poniéndose en contacto con vosotros, como siempre. Gracias, Beatriz. Excelente. Y exactamente, felicitarlos a todos por tomarse un espacio para capacitarse. Como bien decíamos, es fundamental estar adquiriendo habilidades nuevas y cuestionándonos incluso nuestros conocimientos. Y creo que el webinar de hoy justamente nos lo prueba. Darnos este espacio para estar con aprendizajes nuevos o si lo que ya aprendemos, podernoslo cuestionar, es lo que nos ayuda a salir de esta zona de confort. Como bien decía Beatriz, nosotros en SalesUp tenemos un CRM mismo que nos ayuda a tener organización de nuestra base de datos, a poder cotizar fácilmente. Si estamos en México, incluso tener la facturación electrónica de acuerdo a los estándares que se requieren. Así que aquellas personas que les interese conocer nuestro sistema y probarlo gratis por 30 días, les invito a que me regalen un demo, me escriban demo en el chat o en el preguntas-respuestas para contactarlos y platicarles cómo pueden obtener esta cuenta con nosotros. Aquellos que ya la tienen, por supuesto, saben que estamos a sus órdenes en los diferentes medios, por el sitio web o con sus ejecutivos directamente. Y pues sin quitarles más tiempo de esta mañana o tarde, felicitarlos nuevamente por darse un espacio para capacitarse, invitarlos a que visiten los sitios que tenemos en pantalla de Beatriz, así como los de Steve. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente webinar que tengamos para ustedes. Como siempre, les agradezco y les deseamos mucho éxito en sus ventas. Adiós. Muchas gracias.